¿Qué tal? Bienvenidos a este video. El día de hoy trabajaremos con la solución de un circuito de resistencias en serie. Vamos a aplicar principios básicos como la ley de Ohm para dar solución a lo que se pide en el problema y vamos a comprobar los resultados teóricos con la medición. Comenzamos. Aquí tenemos un circuito de resistencias en serie donde podemos identificar la presencia de 4 resistencias conectadas en serie. La característica de las resistencias en serie es que presentan la conexión una seguida de la otra por medio del mismo conductor para poder llevar a cabo la función del circuito. Tenemos un circuito de tipo serie, el cual está alimentado por una fuente de voltaje de 5 volts de corriente directa. Aquí vemos que se presenta la polaridad y las resistencias están conectadas, como comentábamos en su momento, en serie. Para poder identificar las diferentes variables que puede presentar este circuito de resistencias en serie, vamos a identificar primero el valor de su resistencia total. Por lo tanto, como inciso A, vamos a calcular la resistencia total. Y la fórmula para calcular la resistencia total de este circuito de tipo serie es mediante la suma de todas las resistencias. La resistencia total es igual a la resistencia 1, más la resistencia 2, más la resistencia 3, más la resistencia 4 y más Rn, que me indica cualquier número de resistencias, pero en este caso nosotros vamos a identificar la suma hasta la resistencia 4, dado que tenemos solamente 4 resistencias en este circuito. Este procedimiento lo puedes encontrar en otro video correspondiente a la solución de circuitos en serie de corriente directa que puedes identificar aquí en el canal, del cual te comparto en la cajita de comentarios. Y basándonos en la fórmula de la resistencia total, tenemos que la resistencia total es igual al valor de R1. Vemos aquí en el diagrama que R1 es 470 ohm, más el valor de R2. El valor de R2 vemos en el diagrama que corresponde a 100 ohms, más el valor de R3, vemos en el diagrama que R3 corresponde a 220 ohms, y más el valor de R4, donde R4 corresponde a 120 ohms. Y haciendo la suma de todas las resistencias tenemos como resultado 910 ohms. Y esto es lo correspondiente a la resistencia total que presenta la conexión de estas 4 resistencias ubicadas en serie. Bien, aquí vemos la conexión de todas las resistencias conectadas en serie. Tenemos R1, R2, R3 y R4. La R1 corresponde a la resistencia de 470 ohms, la R2 a la resistencia de 100 ohms, la R3 corresponde a la resistencia de 220 y R4 corresponde a la resistencia de 120. En un momento analizamos su código de colores. Vemos aquí en el proto que las resistencias están conectadas en serie siempre y cuando se mantengan sobre la misma línea. Hay que recordar que el modo de utilizar el proto es líneas que internamente me muestran la conductividad. Estos dos pines de estas resistencias están conectadas en la misma línea, por lo tanto están en serie. Estos dos pines de esta resistencia están conectadas en la misma línea, están en serie, y estos dos pines están conectados en la misma línea, por lo tanto están en serie. Tenemos esta resistencia 1 de 470 ohms, donde podemos identificar que su código de colores es amarillo, violeta, café, dorado, que es la tolerancia. Tenemos una segunda resistencia que corresponde al código de colores café, negro, café, dorado, que es su respectiva tolerancia. Tenemos la tercera resistencia que es de 220 ohms. Hay que recordar que su código de colores es rojo, rojo, café y dorado. Y tenemos una resistencia número 4 que es de 120 ohms, donde su código de colores es café, rojo, café, dorado, que es su respectiva tolerancia. Recuerda que puedes ver la forma de cómo descifrar el valor de una resistencia por medio de su código de colores en otro video que te comparto en la caja de comentarios. Y para hacer la medición de la resistencia total de este circuito con todas las resistencias conectadas en serie, vamos a tomar el multímetro en la función del ómetro y vamos a medir sin alimentar de voltaje el circuito. De momento solamente vamos a identificar el valor de la resistencia total. Ponemos las puntas del multímetro en los pines de la primera resistencia y la última resistencia y vemos que la lectura que se muestra es de 893 ohms, lo cual corresponde a la resistencia total. Y vemos que este valor es casi igual al valor de la resistencia total que obtuvimos en el cálculo mediante la fórmula. Y hay que considerar que todas las resistencias tienen una tolerancia de más o menos el 5%, que nos representa la última banda dorada.
Por lo tanto, este valor de resistencia total que estamos obteniendo con la medición y que vemos en el display está dentro de la tolerancia que presentan todas las resistencias. Bien, y como inciso B, vamos a calcular la intensidad de corriente que circula por todo el circuito. Hay que recordar que la intensidad de corriente eléctrica que circula por todo el circuito es el orden de los amperes que se obtiene como resultado del cálculo y la medición. Entonces, ¿cómo trabaja esto? Bueno, pues la fuente de voltaje se encarga de aplicar esa fuerza que impulsa la intensidad de corriente por todo el circuito. La intensidad de voltaje es considerada como una fuerza electromotriz que se encarga de impulsar esta corriente por todo el circuito, pasa por todas las resistencias y posteriormente llega nuevamente a la fuente. Entonces, de tal forma que la intensidad de corriente corresponde a los amperes que están circulando por todo el circuito. Y basándonos en el principio básico de la ley de Ohm, esta ley de Ohm nos dice que la intensidad de corriente que circula por un circuito es directamente proporcional al voltaje que se aplica e inversamente proporcional a la resistencia que se presenta. Por lo tanto, aquí, bueno, pues nosotros ya tenemos los datos que necesitamos para encontrar la intensidad de corriente. Dice la forma que la intensidad de corriente es igual al voltaje, donde en el voltaje vemos que hay una fuente de alimentación de los 5 volts. Tenemos aquí 5 volts entre el valor de la resistencia total. La resistencia total es la que obtuvimos en el inciso anterior, que corresponde a los 910 ohms. Por lo tanto, el resultado de esta división nos dice que la intensidad de corriente es igual al 0.00549 amperes. Y esto es lo mismo a tener una intensidad de 5.49 miliamperes. Bien, vamos a comprobar la alimentación de voltaje, que es de 5 volts. Aquí yo estoy utilizando una tarjeta de Arduino donde me está dando una alimentación de 5 volts. Medimos con el multímetro y vemos que hay un voltaje del 5.04 volts. Por lo tanto, este voltaje es el que utilizamos en la fórmula para llegar al resultado de ese amperaje. Y para hacer la medición de la intensidad de corriente y poder comprobar nuestro resultado, tenemos que hacer parte del circuito este multímetro. Es decir, tenemos que colocar el multímetro para que este cierre el circuito y podamos hacer esa medición. Yo voy a colocar las puntas del multímetro en medio de la resistencia 2 y la resistencia 3. Voy a abrir aquí un espacio para que pueda poner las puntas del multímetro. Pongo una aquí, otra acá. Pasa la lectura y obtenemos nuestro resultado. Vemos aquí en el diagrama que el multímetro está cerrando el circuito, por lo tanto vamos a desprender estas resistencias y cerrar el circuito. He separado estas dos resistencias de su posición original, ya no están en serie, ya están en una línea y otra en otra, y con el multímetro hago la medición. Cambio el selector a los miliamperes, lo pongo en el 20 miliamperes y hacemos la medición. Ponemos las puntas en el par de resistencias que separamos y con las mismas puntas cerramos el circuito. Y vemos en el display que nos da una lectura del 5.54 miliamperes. Por lo tanto, este valor está correcto considerando la tolerancia de todas las resistencias y la resistencia total. Bien, como inciso C, vamos a calcular el voltaje en la resistencia 1 y ya tenemos el valor de una intensidad total que acabamos de calcular en el inciso anterior. Por lo tanto, para encontrar este voltaje de la resistencia 1 tenemos que el voltaje en la resistencia 1 es igual al valor de la intensidad que multiplica a la resistencia 1. Hacemos el cálculo correspondiente, tenemos que el voltaje en la resistencia 1 es igual al valor de la intensidad que corresponde al 0.00549 amperes y multiplica el valor de resistencia 1. Resistencia 1 es de 470 ohms, como lo podemos ver aquí en el diagrama. Y el voltaje de la resistencia 1 corresponde al 2.58 volts.
Por lo tanto, vamos a hacer la medición para comprobar este voltaje. Y para hacer la medición de esta resistencia, colocamos nuestro multímetro en la opción de volts, voltaje de corriente directa, en 20 volts de corriente directa. Vamos a hacer la medición de la resistencia 1. Dice que la resistencia 1 corresponde a la resistencia de 470 ohms. Y hay que recordar que el código de colores de esta resistencia de 470 es amarillo, violeta, café, dorado. Aquí no se alcanza a percibir muy bien, pero esta es la resistencia que presenta este código de colores. Por lo tanto, voy a hacer la medición del voltaje de esta resistencia. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, pues voy a poner las puntas del multímetro en cada pin que tiene la resistencia, una punta de cada lado. Hay que alimentar con la fuente de voltaje. Tenemos la alimentación de 5 volts y de estos 5 volts solo una parte se debe de ir a la resistencia de 470 ohms. ¿Cuánto? Aproximadamente 2.58 volts. Hacemos la medición. Y vemos aquí en el display del multímetro que nos da un aproximado del 2.59 volts. Por lo tanto, considerando la tolerancia de la resistencia, es el voltaje correcto que me está marcando. Como inciso D, vamos a calcular el voltaje que hay en la resistencia número 2. Y el voltaje que hay en la resistencia 2 es igual al valor de la intensidad por el valor de la resistencia número 2. Tenemos que el voltaje de la resistencia 2 es igual al valor de la intensidad. Y el valor de la intensidad corresponde a 0.00549 amperes por el valor de la resistencia 2. Y vemos aquí que la resistencia 2 corresponde a 100 ohms. Y el voltaje que le corresponde a la resistencia 2 es de 0.549 volts. Y este valor es el que vamos a comprobar con la medición. Hacemos la medición de la resistencia 2. La resistencia 2 la vemos aquí, que es la que está en serie con la resistencia 1 que medimos, que fue la de 470 ohms. Y la resistencia 2 corresponde al código de colores café, negro, café, dorado, que aquí pues casi no se alcanza a percibir, pero bueno, esta es la resistencia número 2. La teoría nos dice que el voltaje que hay en la resistencia número 2 corresponde al 0.549 volts. Del total de 5, esto es lo que requiere solamente la resistencia 2. Vamos a ver qué valor me da. Ponemos las puntas en los pines de la resistencia. Y vemos que nos da el 0.5556 volts. Por lo tanto, esta medición es correcta. Como inciso E, vamos a calcular el voltaje en la resistencia número 3. Y el voltaje en la resistencia número 3 es igual al producto de la intensidad por el valor de la resistencia 3. Hacemos el cálculo correspondiente. El voltaje en R3 es igual al valor de la intensidad. La intensidad corresponde al 0.00549 amperes, que multiplica a la resistencia número 3. Y la resistencia número 3 vemos que es de 220 ohms. Por lo tanto, el voltaje que obtuvimos en la resistencia 3 es igual a 1.20 volts. Y este voltaje que obtuvimos en la teoría es el que vamos a comprobar con la medición. Hacemos la medición de la resistencia 3. La resistencia 3 es la resistencia de 220 y es la resistencia que presenta el código de colores rojo, rojo, café y dorado. Ponemos las puntas del multímetro en los pines de la resistencia y obtenemos la medición. Vemos en el display del multímetro que nos da 1.19, aproximadamente 1.20, por lo tanto este voltaje es correcto.
Vamos a obtener ahora el valor del voltaje en la resistencia 4 y tenemos que el voltaje en la resistencia 4 es igual al producto de la intensidad por el valor de la resistencia 4. Por lo tanto, el voltaje de la resistencia 4 es igual a la intensidad, que son 0.00549 amperes por el valor de R4, y vemos que R4 corresponde a 120 volts. Por lo tanto, el voltaje de la resistencia 4 es igual a 0.65 volts. Y este valor es el que vamos a comprobar con la medición. Para hacer la medición vamos a utilizar la resistencia número 4, que es la correspondiente a los 120 ohms. Y el código de colores de esta resistencia es café, rojo, café, dorado. Recordar que la franja dorada, la última franja, nos indica la tolerancia. Tomamos las puntas del multímetro, las colocamos en cada pin de la resistencia. Y vemos como el display del multímetro me marca el 0.65 volts. Por lo tanto, esta medición coincide con la teoría. Y una vez que obtuvimos el valor del voltaje de cada una de las resistencias, vamos a obtener el valor del voltaje total. El circuito de resistencias en serie es considerado como el divisor de voltaje. ¿A qué se refiere con esto? A que el voltaje total que se alimenta, que en este caso son 5 volts, se va a dividir entre cada una de las resistencias que tenemos aquí. Es decir, el voltaje total es igual a la suma del voltaje de la resistencia 1, más el voltaje de la resistencia 2, más el voltaje de la resistencia 3, más el voltaje de la resistencia 4. Por lo tanto, si sustituimos los datos de la fórmula con cada uno de los valores de la resistencia, tenemos que el voltaje total es igual a 2.58, que corresponde a la resistencia 1, 0.549 volts, que corresponde a la resistencia 2, 1.20 volts correspondiente a la resistencia 3 y 0.65 volts correspondientes a la resistencia 4. Y la suma total de estos voltajes me da como resultado 4.97 volts. Este 4.97 volts en teoría pues es una aproximación a los 5 volts que estamos alimentando directamente en el circuito. Y como estamos considerando un voltaje total, voy a hacer la medición desde la primera resistencia hasta la última resistencia. Pongo una punta del multímetro en la primera resistencia, la otra en la última resistencia, y nos da aproximadamente 5.02, que es el voltaje total de este circuito de resistencias en serie. Este 5.02 es por la tolerancia que presentan todas las resistencias. Por lo tanto, esta medición es correcta. Y con esto llegamos al fin de este video, esperando que esta información haya sido de tu utilidad y de tu agrado. No olvides dejar tu like y tus comentarios y compartir para que esta información llegue a más personas. Gracias por tu tiempo y nos vemos la siguiente clase.